Este episodio yo creo que va a quedar muy personal, muy mío. ¿Por qué? Porque voy a hacer un ejercicio de nostalgia, de memoria. Porque en este episodio, hasta cuando tú, Juancho Garrido, voy a hablar de los 5 discos que más me marcaron. Esos discos que marcaron una huella, que dejaron huella en mi persona, que hasta el sol de hoy, bueno, pienso en ellos y todavía recuerdo el momento en que los compré, el momento en que los escuchaba cada rato. Bueno, quiero dejárselo a ustedes, los que siempre me están viendo por aquí, por YouTube, y que sepan más o menos las cosas que a mí me marcaron y que me gustaron muchísimo a nivel musical. Gustos y, digamos, artistas y bandas que hasta el sol de hoy me siguen acompañando en mi soundtrack de vida y que no dejo de escuchar para nada. Pero entonces, hoy, acá en Hasta Cuando Tú, Juancho Garrido, digamos, podcast de tu Bumernial de confianza, 5 discos que me marcaron. Lo único que yo te pido, como siempre, es que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que comentes, me dejas y tu impresión. A ver, hoy me puedes decir, oye, vale, comparto contigo lo de ese disco, ¿verdad que ese disco es buenísimo? A mí también me marcó. O también me puede decir, no, vale, ¿cómo te va a gustar eso? Eso es terrible. A mí nunca me gustó esa banda. Todo eso es válido aquí, por supuesto, en este podcast. También sígame en mis otras redes que tengo por allí, tanto Instagram como TikTok, porque tengo mucho contenido para todos ustedes. Así que bueno, vamos entonces de una vez con el episodio de esos 5 discos que a mí particularmente me marcaron muchísimo. Vamos a lo que vinimos. ¿Hasta cuando tú nos vas a escuchar? Rompiendo barreras en cada lugar, creando ruido sin mirar atrás. Juancho te lleva con su gritar, y que ahora no queremos más. Con Juancho Garrido vamos a estallar, trending y risas nos vas a dar. ¿Hasta cuando tú? Empieza ya. Esparta Barber Shop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. Antes de entrar en materia con los discos que más me marcaron, yo quiero que ustedes vean esta franela. Esta franela, vean esto. O sea, qué cosa tan increíble lo hermoso o la hermosura franela que es esta. Esta me la hizo un gran amigo, Osvaldo Ortiz. Si estás interesado o interesada en una franela parecida a esta, puede ser con tu personaje de película favorito o de serie, también tu rockero favorito, digamos cantante, guitarrista, también una banda, lo que ustedes quieran. Bueno, simplemente me comentas y yo te voy a dar el contacto para que este pan Osvaldo te haga esa franela que vale, le quedan increíbles. Ese Darth Vader parece real que está aquí sentado conmigo. Así que bueno, yo me la estoy gozando muchísimo, la verdad. Este obsequio que me dio Osvaldo y me dijo, oye, vale, te quiero regalar una franela porque yo sé que a ti te encanta sacar buenas franelas allí en tus episodios y bueno, te voy a dar una y bueno, me nombra, por supuesto. ¿Saben cómo es la cosa? ¿Saben cómo es todo? Así que bueno, ya saben, mi pan Osvaldo que hace estas increíbles franelas de la cultura pop. No te quedes sin la tuya, vale, no te quedes sin la tuya. Bueno, ahora sí, vamos con los discos. Vamos con los discos que más me marcaron. Voy a hablar del disco y también puedo contar algunas historias que tengan que ver como, digamos, cómo conseguí el disco, cómo me empezó a gustar la música de las diferentes bandas que voy a nombrar hoy aquí, porque la idea es esa, ¿no? Hacer como un storytelling también de por qué esos discos me marcaron, porque esa es la idea, ¿no? Vamos entonces con el primer disco. Y este disco es nada más y nada menos que de los legendarios y míticos Beatles. Ustedes dirán, oye, vale, pero ¿cómo lo marcó un disco de los Beatles a este señor? Uno, yo no tengo la edad para que me hubiesen gustado los Beatles en el momento que los Beatles salieron. O sea, yo apenas nací en el 73 y ya los Beatles se habían disuelto, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Y voy a hablar de este disco que es el disco de los Golden Hits de los Beatles. Es un disco, un compilado de todos los éxitos de oro de los Beatles. O sea, era pura locura. Todos los grandes éxitos de los Beatles en un solo disco. Bueno, ¿cómo llegué yo a este disco? Muy fácil, muy fácil. Yo cuando era chamo, yo veía en televisión abierta,
Televisión Nacional de Venezuela, pasaban unos dibujos animados de los Beatles. Y allí ellos cantaban todas sus canciones, por supuesto. Pero canciones de la época, digamos, de Love Me Do, de I Wanna Hold Your Hand, todos esos discos, ¿no? Los primeros discos de los Beatles. ¿Qué pasa? A mí me encantaba la música de los Beatles y yo sin saber que me estaba enamorando de una de las bandas más emblemáticas del rock y de la historia de la música, ¿no? Sino que me gustaba porque yo veía los dibujos animados y, oye, vale, qué música tan buena, o sea, qué chévere esas canciones. Y yo, oye, vale, ¿por qué no las tengo? Yo quiero tenerlas. Bueno, ¿qué sucede? Un día yo voy con mi papá, que es un melómano empedernido, y siempre me gustaba acompañarlo a las discotiendas para, digamos, comprar discos. Yo no me compraba discos porque yo lo viera a él comprando discos, porque la verdad, los discos míos en esa época, yo era apenas un niño, tendría 8 o 9 años, y no tenía así como que unos gustos particulares de, oye, me gusta esta banda, me gusta aquello, ¿no? Pero me gustaba mucho la música y me gustaba ir a la discotienda. Oye, era increíble sentir el olor de los discos, es algo que todavía recuerdo. Y bueno, me gustaba muchísimo estar en la discotienda. ¿Qué sucede? Yo estando en la discotienda revisando discos, porque esa era otra cosa, me gustaba ver las carátulas de los discos, habían discos con carátulas muy particulares y bueno, la verdad que yo pasaba mi rato súper agradable allí. Recuerdo que estaba en una discotienda que se llamaba Discotienda Altagracia, acá en Barquisimeto, y de repente veo este disco con esta carátula tan particular que es un disco como hecho de oro y los Beatles aparecen como si fuesen hechos de oro también. Y yo dije, los Beatles, o sea, los dibujos animados que yo estoy viendo, la comiquita que yo estoy viendo, la música que a mí me gusta, tienen un disco, lo tengo aquí. Y de una vez lo agarré y por supuesto le dije a mi papá, mira, cómprame este disco, yo quiero este disco, yo deseo este disco porque a mí me encantan los Beatles, yo veo sus comiquitas, yo veo los dibujos animados y me encantan las canciones, las quiero tener allí para ponerlas todos los días. Cosa que mi papá cuando me vio la emoción, él siendo un melómano dijo, pues, ¿cómo lo voy a dejar así? Y me compró el disco de los Beatles, el Golden Hits de los Beatles, y ustedes no saben la cantidad de veces que yo escuché ese disco. O sea, yo no lo rayé de broma. Más, no me acuerdo si lo rayé, la verdad. Pero eso lo escuchaba yo todos los días, a todas horas. ¿Qué pasa con este disco? Como yo veía los cómics y veía los dibujos animados de los Beatles, yo nada más conocía las canciones, digamos, primeras de los Beatles. Estas canciones todas pop, que bueno, que de verdad son las que más se pegaron, ¿no? Las que lograron entrar de primero en el corazón de tanta gente. Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, Help, bueno, cantidad de temas, ¿no? Pero este disco tiene otros temas, tiene temas de sus discos posteriores, cosa que yo descubrí con este disco y que también me encantaron. Canciones como Hey Jude, Yellow Submarine. Entonces, ahí yo dije, ah, no, pero es que esta banda tiene más cosas y todas son increíbles. Entonces, de ahí en adelante me volví un fanático de los Beatles, me encantaban los Beatles, me encantaba John Lennon y, oye, de verdad que ese disco fue el que sembró en mí, digamos, esa semillita por la música rock pop y también por este tipo de bandas. Después descubrí a Queen, descubrí a cantidad de bandas que eran también súper buenas y que a mi parecer yo decía, oye, son como el estilo. Y de verdad me quedé como medio pegado allí, ¿no? Pero entonces, el primer disco que quise traer para acá, por supuesto, The Beatles, The Golden Hits, porque me marcó, porque fue como mi primera banda, mi primer descubrimiento musical y el primer disco que tuve así como mío, que yo lo podía escuchar de una banda y que yo decía, wow, estoy descubriendo música nueva. Los Beatles con sus Golden Hits. El segundo disco, vamos a hablar de este disco. El segundo disco para mí es súper especial porque con ese disco arrancó uno de mis más grandes amores musicales de toda la vida. Estoy hablando de The Cure, Standing on a Beach. En algunos casos, en algunos países se llamó Standing on a Beach. Este disco compilado que tiene lo mejor de los primeros discos de The Cure. Yo descubro a The Cure en mi adolescencia. ¿Qué sucede? Yo escuchaba mucho Hombre G. Y el estilo Hombre G me encantaba. Me consigo un amigo que me dice, tú tienes que escuchar una banda que se llama The Cure, que suena, escuchen bien lo que me dijo este chamo, suena al estilo de Hombre G, pero en inglés. Eso te va a encantar. Y me puso una canción que se llama
o se llama Boys Don't Cry. Este súper éxito de The Cure, súper clásico, icónico de esta banda inglesa. Y yo me quedé, wow, qué buena banda. Pero yo no sabía dónde conseguir su música, la verdad. Yo decía, pero ajá, pero chévere. Recuerden que en esa época no existía internet. Uno no podía estar bajando música, digamos, como uno bajaba con Ares o con estos software que uno tenía para bajar música pirata, ¿no? Mucho menos Spotify, mucho menos Spotify. Uno tenía que ir a una discotienda y ligar que ese disco estuviese ahí. Entonces, bueno, yo dije, en algún momento yo voy a ver este disco de Cure o voy a conseguir un disco de Cure. ¿Qué sucede? A mí me encantaba, eso ya era, yo era un poco más adolescente, tendría unos 16, 15 años, si mal no recuerdo. A mí me gustaba irme todos los miércoles en las tardes a una discotienda que se llamaba Roll Roll. Allí yo sentía que era la discotienda que traía mejores discos y que siempre estaba como que renovando todo su stock. Entonces, bueno, yo todos los miércoles iba y veía qué discos me podía conseguir por allí. Ahí me compré uno de Hombre G, recuerdo yo, me compré otros discos bueno, que me encantaban, uno de Enanitos Verdes también. Y de repente, yo en una de esas búsquedas me consigo a este viejito, la cara de un viejito. Oye, yo no conocía quiénes eran los de The Cure. Yo nunca había visto una foto de los integrantes de The Cure. No existía internet. Yo veo la cara de un viejo y The Cure, Standing on a Beach. Y yo, wow, está esta gente, The Cure, pero ¿y este señor? Yo siento que este grupo son como más chamos, son más jóvenes, porque sale este viejo. Y yo decía, wow, pero igual le pregunté a la persona encargada en la tienda, mira, este es The Cure, la banda, ¿qué tal? Sí, sí, este es The Cure, es más, este es un disco de grandes éxitos. Y yo, ok, bienvenido a mí. ¿Qué pasa? Me compré ese disco y como el disco tiene un compilado de las mejores canciones de The Cure, eso fue amor a la primera escuchada. Y de ahí en adelante yo me enamoré de esta banda, tanto que hasta el sol de hoy yo la pongo así en YouTube, pongo conciertos de The Cure, me los gozo. Por supuesto me compré todos los discos que vinieron después. O sea, yo me volví fanático de discos como de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, discos como Disintegration, cantidad, el disco Wish. Bueno, o sea, todos los discos de Cure, pues. Yo me volví un fan de Cure, tan fan que yo en algún momento hasta intenté emular cómo se vestía Robert Smith. No llegué a pintarme porque, bueno, todavía era muy chamo y mi mamá me podía, digamos, caer a trancazos y salía de mi casa con la boca pintada, ¿no? Pero sí emulaba su vestimenta. Él se ponía como unos suéteres, todos como de viejito, unos pantalones negros, unos zapatos tipo bota, digamos, de básquet, pero súper gigante. Por supuesto, todo el pelo desarreglado, demacrado, con ojeras. O sea, me gustaba mucho la imagen. En esa época no se llamaba emo, sino dark. Y bueno, yo prácticamente me convertí en un dark en mi época de chamo, gracias a The Cure. Y gracias a que cada disco que pasaba y cada concierto que uno iba viendo, porque ya después sí conseguí, oye, un video de un concierto de ellos en Francia que se llama The Cure in Orange, que ahí pude ver la estética de cómo se vestían ellos, también conocer a los integrantes como tal. Después sí me hice una colección de discos de Cure, pude comprar todos los discos anteriores también. O sea, llegué a tener hasta 15 discos de Cure, porque gracias a este disco, que lo conseguí en una discotienda de suerte, me volví fanático de The Cure, que hasta el sol de hoy puedo decirlo, que sigo siendo muy fan y sigo escuchando conciertos, los pongo y me los disfruto y me los gozo, porque de verdad amo toda la música de The Cure, gracias a este disco que es un disco de éxitos que se llama Standing on a Beach. Bueno, el tercer disco me agarró un poco más adolescente. Ya yo estaba en mi época muy de Cure, estaba escuchando muchas cosas. Gracias a The Cure, yo nunca entré en la moda de escuchar Guns N' Roses ni Metallica, nunca me fui por el metal porque yo estaba muy pegado escuchando The Cure y lo que escuchaba era The Cure, U2 y toda esta movida inglesa de esa época, ¿no? De repente comenzó a aparecer algo que es el grunge, pero a mí me gustaban ciertas canciones, cierta música, por ejemplo Nirvana, Pearl Jam,
Pero cuando escuché este disco, a mí me voló el coco completamente. Y estoy hablando del disco de Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. ¿Y por qué digo que me voló el coco? Porque yo no había escuchado nada ni parecido. Lo único medio parecido que medio había escuchado por allí era Faith No More, que sí ligaba un poco más metal con rap. Pero es que Red Hot Chili Pepper era otra cosa. Red Hot Chili Pepper era funk. Y de verdad era funk con rock, con mucho punk. Era algo completamente nuevo para mis oídos. Y era un sonido tan fresco que eso me atrapó de una vez y yo no podía dejar de escuchar Red Hot Chili Peppers. Yo tenía que tener todos los discos de Red Hot Chili Peppers. Yo me compré un video que tenía o reunía, digamos, todos los videos de Red Hot Chili Peppers desde que salieron hasta este disco de Blood Sugar Sex Magic. Y bueno, todo lo que podía consumir de Red Hot Chili Peppers lo consumía porque me encantaba esta banda, me encantaba lo fresca que era y esto rompió. Recuerdo la primera vez que escuché Red Hot Chili Peppers, estaba yo en Maracaibo con mi primo Daniel, él vivía allá en Maracaibo, y fuimos a una discoteca allá, y en esa discoteca ponían bastante rock que era nuevo, ¿no? Mucha vanguardia, pues. Ponían mucha música que, por ejemplo, yo en Barquisimeto no escuchaba. Yo nunca había escuchado a Red Hot Chili Peppers. Mi primo sí me dijo, mira, tienes que escuchar una canción que se llama Give It Away, que es de Red Hot Chili Peppers. Cuando tú escuches esa canción, te lo juro que te va a cambiar. Y yo, wow, por supuesto, vamos a darle. ¿Qué pasa? Estábamos en la discoteca y comienza a sonar el tema y mi primo me dice, escúchale, esa es. Y yo me quedo, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan distinta a lo que uno venía escuchando anteriormente! Porque si ustedes se ponen a ver, anteriormente se escuchaba mucho pop, mucho heavy metal, tipo glam rock. Lo más rockero que había era Guns N' Roses y Metallica. Pero este estilo musical, que era alternativo completamente, y que bueno, que en ese mismo año estaba saliendo el grunge, de verdad vino a romper con todo eso y vino a abrir un hueco, así como diciendo, aquí estamos nosotros con este estilo que no tiene nadie. Bueno, Red Hot Chili Pepper a mí me marcó de una vez llegando a acá a Barquisimeto de una discoteca y mira, dame el disco de Red Hot Chili Pepper porque ¿qué es esto? Vale, yo no puedo seguir viviendo la vida sin tener este disco. Lo conseguí, menos mal. Y bueno, de ahí en adelante me volví un fanático de Red Hot Chili Peppers, de sus próximos discos hasta Californication. Después le perdí la pista porque bueno, uno va escuchando otras cosas y va dejando de escuchar también cosas que antes le encantaban y ahora normal, yo escucho Red Hot Chili Pepper y lo sigo escuchando como otra banda. Pero es que lo que le hizo, o lo que me hizo este disco a mí, fue que me volvió fanático de Red Hot Chili Peppers y yo, bueno, yo quería tener una banda como Red Hot Chili Peppers, o sea, yo quería formar parte de una legión de gente como lo de Red Hot Chili Peppers, porque me encantaba la música de ellos y todo fue gracias a este disco, Blood Sugar Sex Magic. Y ustedes dirán, oye, pana, pero este señor puro hablar de rock en inglés, a este no lo marcó nada en español. Pues sí, y voy a hablar, los próximos dos discos que vienen son dos discos que son en español. El primero tiene que ver con mi país, con Venezuela. La primera vez que yo escuché este disco, dije, wow, en Venezuela se pueden hacer cosas de calidad, cosas que suenen a banda grande, a una banda como la que tienen los argentinos, como la que salían de México. Y dije, sí hay futuro en el rock venezolano. Y estoy hablando del disco de Sentimiento Muerto, El amor no existe. Primero hay que decir que toda Venezuela descubrió Sentimiento Muerto gracias a un cassette que lo tuvo todo el mundo vía underground. Era un cassette de un concierto de Sentimiento Muerto donde ellos tocaban, bueno, todas las canciones que ellos tenían, ¿no? Y, oye, de verdad que todo el mundo se volvió fan de Sentimiento Muerto sin ellos ni siquiera tener un solo disco. Bueno, el cuento y la leyenda dice que, bueno, Sentimiento Muerto va al Iberoamericano de Rock, que lo invita Miguel Ríos. Cuando ellos regresan, bueno, ya tiene a dos disqueras esperándolos a ellos. Mira, queremos firmarlos porque queremos grabarlos. Y ellos se deciden por Sonoro Rock Band, que primero les puso de productor a Andrés Calamaro y la cosa no funcionó. Y después se trajeron nada más y nada menos que a Fito Páez para producirle este disco que después se llamó El amor no existe. Ahí ellos hicieron como un compilado también de todos los temas que ya uno había escuchado
digamos, en ese cassette pirata que era en vivo, pero por supuesto mejor logrado musicalmente, mejor logrado en sonido. Y la verdad es que cuando uno escuchó, si uno escuchó el cassette, después escuchó el disco, uno quedó como que, eso fue una explosión, hermano, porque de verdad era tan increíble cómo sonaba ese disco, cómo suena ese disco, que hasta el día de hoy todas las canciones suenan así como si no hubiese pasado ni un día. Ellos estaban muy adelantados a su época y de verdad a mí me extrañó muchísimo que Sentimiento Muerto no hubiese pegado tanto a nivel latino. En esa época el rock latinoamericano estaba pisando muy fuerte y bueno, creo que nos faltó un poquito de disquera, de movimiento aquí para que ese disco hubiese logrado mucho más. Pero fue la primera vez que yo dije, wow, en Venezuela se puede hacer rock de calidad y que suene bien y que tiene futuro. Y gracias a este disco, yo de una vez quise tener mi banda, cosa que lo hice. Tuve mi banda, pude grabar discos, pude tocar en grandes venues a nivel nacional y me dejó unos gratos recuerdos, grandes amistades, porque gracias a este disco yo me dije, sí se puede ser rockero y tener una banda y que suene bien y sobre todo que suene original, que no se parezca a nada y que, oye, que tenga un sonido particular. Y si lo hizo Sentimiento Muerto, ¿por qué no otra gente que también tiene, digamos, oye, este gusanito de ser músico? Yo creo que este disco y lo que yo pienso de él, muchísima gente que después tuvo banda sintió lo mismo, ¿no? Sintió que sí se podía hacer música en Venezuela porque están sacando cosas como este disco de Sentimiento Muerto, El amor no existe. Y por último, bueno, lo dejé así porque, bueno, es como el disco más especial, porque es el disco de mi banda preferida de la historia del mundo entero. Es la banda que me marcó para siempre y estoy hablando de Soda Stereo y su disco Nada Personal. Con Soda Stereo me pasó algo muy parecido como lo que me pasó con Sentimiento Muerto, pero a nivel latino. Cuando yo escucho este disco de Nada Personal, yo dije, porque yo siempre pensaba que había mucha diferencia entre las bandas, digamos, inglesas, americanas, con las bandas latinas. Que yo escuchaba rock latino, escuchaba, digamos, Charly García, escuchaba Fito Páez, pero yo sentía que le faltaba algo, que no tenían un sonido que me dijera, oye, vale, este sonido suena tan pro, como por ejemplo un disco de Queen, un disco de The Cure, un disco de U2. Pero ¿qué pasó? Salió Nada Personal y vino a romper con todos los esquemas y todos los paradigmas, porque ahí yo dije, ¿qué locura es esta? ¿Qué estoy escuchando? Esa fue la volada de tapones más grande de mi vida a nivel musical. La primera vez que yo escuché este disco, que lo escuché gracias a unos amigos que uno de ellos venía de Argentina, era un argentino que llegó aquí y trajo un cassette de esos estéreos, trajo Nada Personal y se lo presta a otro amigo y él lo pone en su carro y yo estaba como que ahí al lado de él en una calle y digo, ya va, ¿qué es eso que estás escuchando? Porque eso está increíble, eso suena a otra cosa, eso suena a una vaina extraterrestre. Y me dice, mira, esto es nuevo, eso de estéreo de Argentina y vamos a escucharlo aquí todo, este es un disco nuevo. Y yo me quedé, wow. Y ahí comenzó el idilio amoroso que yo tengo con Soda Stereo, con Gustavo Cerati, y de verdad es el disco que más me ha marcado, pero en todos los sentidos, porque primero hizo que me enamorara de una banda que ahora es mi banda favorita de todos los tiempos, su guitarrista y cantante es mi artista favorito de todos los tiempos, entonces yo digo, nada como Soda Stereo y nada como este disco, Nada Personal, que de verdad rompió con todos los esquemas a nivel latino. Es un disco que los llevó a tocar en todos lados, que los hizo unos referentes a nivel del rock latinoamericano y a nivel del rock iberoamericano, y que bueno, los convirtió en la banda más influyente de la historia del rock en español. Porque no hay otra manera de hablar de Soda Stereo sino como la banda que más influyó en todo el rock latinoamericano. O sea, después de Soda Stereo, todas las bandas querían ser como Soda Stereo, hizo que todos fuese un mainstream, creó y tocó en los más grandes venues y estadios, cosa que después muchísimas bandas les abrió las puertas para que lo pudiesen lograr, pero fue gracias
a este disco Nada Personal. Ellos dan el brinco desde Argentina, su país natal, a toda Latinoamérica y lo dan a conocer en todos lados. Y ellos se convierten en Latinoamérica, para los que no lo conocen, o si me estás viendo de otras partes, digamos España o cualquier otro lado, ellos eran como los Beatles, digamos, en Latinoamérica, porque a donde llegaban causaban furor y toda la música que sacaban la pegaban. Y bueno, de ahí en adelante empezaron a sacar no canciones, sino himnos del rock que hasta el sol de hoy seguimos coreando en fiestas, en reuniones y también en bares cuando vamos por ahí con los amigos. Así que bueno, el disco que a mí más me marcó de todos los discos es este, Nada Personal, de Soda Stereo. Si eres como yo, que siempre está pendiente de su look, Sparta Barber Shop VIP, porque allí sí te entienden tus requerimientos y te dejan exactamente como tú quieres. Desde los más chamos hasta los más adultos, dejan el aspecto de su apariencia en manos de sus expertos barberos. @spartabarbershop.vip en el Centro Comercial Estancia en La Piedad Caudare. Sparta Barbershop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. Bueno, y así termina esta revisión de discos que me marcaron. Me encantó hacer este ejercicio, digamos, de memoria, de nostalgia, porque son cosas que revivir todas esas épocas y todos esos momentos y digamos, te crean esas capitas que todo el mundo tiene que tener sus recuerdos allí, siempre tratando de revivirlos, porque esa gente que no revive sus recuerdos es una gente que está infeliz por la vida, la verdad que sí. Pero estos son ejercicios que de vez en cuando voy a tratar de volver a hacer por aquí, por mi podcast, de recordar cosas. Puede ser película, puede ser música, puede ser lo que sea. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver y gracias por tripearte los 5 discos que más me marcaron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay discos que si ustedes creen o artistas que también lo marcaron igual? O si tienes otros, déjamelo en comentarios. Sé que hay otros discos súper emblemáticos, por ejemplo, como Nevermind de Nirvana, también el Joshua Tree de YouTube, que uno puede hasta meter en esta lista, pero oye, me costó resumir todo en 5 discos, porque yo de verdad que cuando era chamo escuchaba demasiada música y compraba muchos discos y siempre estaba como que pegado con alguna banda, con algún artista. Pero bueno, lo traté de hacer y creo que estos son los 5 discos que más me marcaron por cierto tipo de historias y por cosas que me dejaron, ¿no? Por, digamos, recuerditos, cositas y esos gustos particulares que la gente va adquiriendo simplemente escuchando música y comprando los discos de su banda favorita. Así que bueno, coméntame, te puedes suscribir también para que me apoyes en todo lo que yo hago por este canal. Y bueno, pues como lo dije, muchísimas gracias por ver hasta aquí. Sígueme en mis otras redes, tanto en Instagram como en TikTok, que ahí les tengo mucho más contenido. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.